Toma tu lugar. Qué bendición es estar juntos orando a nuestro Rey. Qué bendición es poder venir y adorarle con libertad, mis hermanos. ¿Saben? Hay lugares ya aquí en Estados Unidos donde no están permitiendo eso. Ya todo este asunto del coronavirus está politizado de una manera muy horrible. Y eso ha provocado, ¿verdad?, que los enemigos de la iglesia la estén cerrando literalmente, no estén dando este permiso. Oremos por esas iglesias, por favor. Oremos para que el Señor nos permita también nosotros continuar. ¿Sabes una cosa? Necesitamos tus oraciones, es un privilegio. Así es de que si estás en casa, te invito a que vengas para acá. No tienes que estar allá. Ven a recibir la bendición de Dios, ven a recibir su toque de comunión, de sanidad, todo lo que Dios te da. No es lo mismo en casa, sé que a veces no es posible, pero si te es posible y tienes cualquier otra cosa, no hay nada más importante que estar cercanos a nuestro Rey. Y bueno, es un privilegio, me da tanto gusto verles. Qué bueno que están acá, mis hermanos. Bienvenidos, bienvenidos. Y bueno, estamos en nuestra encomienda, llegamos al tiempo de la escritura, la palabra de Dios, poder ver lo que Dios nos está hablando. Cada vez que abrimos su escritura es algo que debe producir en nosotros emoción, porque Dios nos está hablando. Muchas de las veces batallamos diciendo, no sé qué hacer, siempre me pasa lo mismo, cosas por el estilo. ¿Sabes una cosa, mi hermano? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y si tú pones atención a lo que Dios te quiere decir, muchas cosas pueden cambiar en tu vida y en tu corazón. Y estamos en esta encomienda, por eso predicamos la palabra capítulo a capítulo, versículo a versículo. Creemos que el Espíritu Santo habla con todo su poder en la palabra de Dios. En aquellos, pon atención, en aquellos no que se ponen la Biblia en la cabeza para que se les pegue algo, no. En aquellos que la leen, la escuchan, la meditan, la obedecen, la guardan, la ponen por obra. A ellos el Señor les manifiesta su poder y pueden ver su bendición. Y bueno, hemos llegado a Primera de Juan por la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Junto con Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis cierran el canon bíblico, escrita por el último de los apóstoles al final del primer siglo, entre el 90 y 95 después de Cristo. Las últimas cartas que un apóstol que caminó con Jesucristo, que anduvo con él durante varios años, está hablando de parte de Dios y le está escribiendo a esta iglesia como la de nuestros tiempos. Desafortunadamente, esto no es nuevo, una iglesia infiel a la verdad, un pensamiento cristiano vacío, ¿verdad? Una iglesia invadida por este pensamiento permisivo y liberal, en el nombre del amor darle lugar al pecado, darle lugar a una doctrina light, ¿verdad? Comprometiendo la verdad en el nombre de un falso amor y de una falsa unidad. Y escribe precisamente para refutar la doctrina falsa de los gnósticos que se estaba metiendo en ese momento. ¿Qué decían ellos? La verdad solamente está al alcance de los iniciados, de una élite. Tu cuerpo y tu espíritu son dos cosas separadas, ¿verdad? Tu cuerpo es malo, irredimible, ni lo peles, puedes hacer lo que quieras con él, pero tu espíritu, puedes adorar a Dios en espíritu y en el cuerpo ser un pecador. Y en esta herejía vamos a estar hablando de eso la semana entrante, pero ya que la materia es mala, Cristo no pudo haber venido en carne, ¿verdad? No pudo haber tomado un cuerpo físico, entonces poseyó un cuerpo humano, por así decirlo, al bautizarse. Después, antes de la crucifixión, abandonó ese cuerpo. Entonces estaban literalmente rompiendo la base del evangelio y del cristianismo, ¿verdad? La vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Enseñaban que Cristo no era uno con el Padre y con el Hijo, que era una emanación de Dios. Y bueno, esto combinado a una conducta pecaminosa, porque ellos te decían, puedes hacer lo que quieras en el cuerpo mientras en tu espíritu adores al Señor. Todo esto permitió que la iglesia, pues ahora esté con falta de certeza, de inseguridad de salvación, ¿verdad? Por haber reemplazado la autoridad bíblica por la autoridad humana. Y Juan, Primera de Juan, nos recupera esta certeza. ¿Qué puede darme la seguridad, la certeza de que soy salvo y de que soy un hijo de Dios? Y nos da evidencias teológicas, doctrinales y morales. Algo muy interesante es que Juan nos habla como un padre amoroso, pero bien firme. Si te fijas, habla dogmáticamente, en blanco y negro, ¿verdad? No compromete la verdad para nada. Y es algo muy importante porque está hablándonos de eso. Doctrina superficial, Juan la ataca. Falta de compromiso con la verdad, Juan también la ataca. La falta de santidad de los creyentes. Y bueno, vimos cómo comenzó con las bases firmes de nuestra fe. ¿Te acuerdas? El Cristo, el infinito Dios hombre, vino hace 2000 años
caminó sobre la tierra, manifestó quién era Dios, manifestó el poder de Dios, partió la historia en dos y nos enseña esto. De ahí viene nuestra verdad. Número dos, nos enseña, ¿sabes qué? Alguien que verdaderamente es salvo tiene que tener estas evidencias. Alguien que tiene comunión con Dios, estas son las evidencias que tiene. Y nos viene dando diferentes evidencias, ¿verdad? De quién pertenece a la familia de Dios, quién pertenece a la familia del diablo, quién es un hijo de Dios, quién es un hijo del diablo, ¿verdad? Y esto es importante en nuestros tiempos porque esta línea se ha hecho borrosa, ¿no? Se ha hecho borrosa. Y Juan nos dice con toda claridad, no importa lo que alguien diga creer, no importa las credenciales que saque, si no obedece los mandamientos de Cristo, si no vive una vida recta, si no muestra amor por su prójimo, si no muestra amor por Dios, por la palabra, y esta es su manera habitual de vivir, Juan dice, esta persona no es creyente, no es verdaderamente salva. Ahora, en esta declaración que es tan fuerte de parte de Juan, puede ser que algunos se empiecen a sentir inseguros, ¿verdad? A pesar de estar haciendo lo correcto, y dices, híjole, ¿y estaré haciendo lo correcto? Y de pronto se siente inseguro del amor de Dios, inseguro de su salvación, de su adopción. Y en el resto del capítulo Juan nos va a dar claves para que asegures tu corazón. Acuérdate de esto, no es la voluntad de Dios que sus hijos vivan con la inseguridad de su salvación, ¿verdad? Porque eso no trae consuelo. Dios vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? No, Dios, si a ti no te gusta estar en una relación donde sientas que no hiciste lo suficiente, donde hoy te quieren y mañana no, ¿verdad? Donde estás en la línea para ya ser desechado y cambiado por otro, mucho menos con Dios. Dios nos ha dejado lógicamente lo necesario para mantenernos seguros. ¿A cuántos les gusta esta seguridad en Cristo? Es algo necesario. Y Juan nos está diciendo cómo podemos tener esta firme seguridad y también cómo no tener una falsa seguridad, porque las dos cosas son cuestión de vida o muerte, ¿no? La semana pasada que vimos hay una evidencia inequívoca, el amor, ¿verdad? No andar en amor te hace andar inseguro y te hace manifestar lo contrario, el corazón de Caín, quien era del maligno, ¿verdad? Odio en lugar de amor. Hablamos de eso la semana pasada, muy lindo. El verdadero amor, nos dice Juan, se va a manifestar en perdón, en misericordia, en servicio, sacrificio, sobre todo en generosidad, porque fuimos salvados en generosidad. Hoy, en este final del capítulo, Juan nos dará las claves para asegurar nuestros corazones delante de Dios. Y nos va a hablar de la obediencia y sus beneficios. Cómo la obediencia nos da esta seguridad, vivir una vida de obediencia. Y hoy vamos a ver 3 beneficios que nos da el vivir una vida obediente, que es lo que nos ha estado hablando. Número 1, la obediencia nos regala una limpia conciencia, nos regala una confianza y un denuedo para orar a Dios y saber que podemos recibir lo que pedimos. Y por último, nos regala una comunión firme y segura para con Dios. ¿Te gustan estos regalos? Son regalos que Dios quiere darte y son parte de la vida abundante de la que conforma nuestra salvación. En otras palabras, la obediencia es una bendición, no es una cuestión de amarrarte. Dios, no me dejas hacer lo que quiero. No, nunca eres libre. Hemos hablado de eso también. Pero hoy vamos a ver eso. La obediencia y 3 de sus beneficios. Ese es el nombre del texto. La obediencia y 3 de sus beneficios. Y vamos a ver el resto del capítulo 3. Vamos a darle lectura desde el capítulo 19, del versículo 19 al versículo 24 del capítulo 3. Dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Jesucristo, por favor, dame claridad. Santo Espíritu, dame de nuevo para hablar tu palabra y danos corazones dispuestos a escuchar, entendimiento, Señor, para que podamos hoy escuchar tu voz y cambie nuestras vidas a lo que necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces veamos nuestro primer punto. Una vida obediente
trae muchos beneficios, ¿verdad? Es así como tener aquel que anda fit, ¿verdad? En su alimentación, en el ejercicio, le trae muchos beneficios a su vida. Se siente bien, así como alguien que no tiene una vida disciplinada en ese aspecto. De la misma manera, una vida obediente nos regala cosas preciosas, mis hermanos. En primer lugar, nos regala una limpia conciencia. Y hoy vamos a ver lo importante que es esto. Comienza el versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a esta conclusión? ¿Cuáles son las evidencias que nos califican? Vamos al texto, ¿verdad? Calificándolo un poco, estas son las evidencias que a grandes rasgos nos dijo Juan. Alguien que sabe que es de la verdad tiene una esperanza eterna. ¿Te acuerdas? Lo vimos al principio de este capítulo. Su más grande anhelo es ver el rostro de su Salvador. Su meta más alta es llegar a ser como Jesucristo, ¿verdad? En otras palabras, cuando alguien ama, busca la justicia de Dios, desea la santificación del Espíritu Santo en su vida, está dando evidencias. Entendemos que somos de la verdad porque no practicamos el pecado de una manera habitual y persistente, rebelándonos contra Dios constantemente. Sabemos que esto sucede porque, dice Juan, hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Sabemos que, ¿te acuerdas? Todo lo vimos esto, Jesucristo vino a suprimir el pecado en nosotros. A eso vino Jesús y lo logró, vino a deshacer las obras del diablo. Y sobre todo ha hecho énfasis Juan y va a seguir haciendo énfasis hasta el final de la carta. Cuando resistimos el corazón homicida de Caín, que es del maligno en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando ya vimos, resistimos todo lo que viene de él, que es la codicia, todo lo que es el odio, el aborrecer algo, tiene como raíz este corazón homicida. Y cuando un hijo de Dios toma la decisión de amar a su hermano, poniendo su vida por ellos, llevando una vida de perdón, sacrificio, servicio, generosidad, todas estas son evidencias, dice Juan, que hemos pasado de muerte a vida, ¿verdad? Que tenemos vida eterna en nosotros, que somos de la verdad. No lo que los gnósticos decían que era la verdad. Ellos decían, yo conozco la verdad. O el mundo incrédulo, ¿no? Dice, no, sí, yo creo en Diosito. Pero algo muy importante es que Juan nos está dejando claro que la verdad no es un concepto, ¿verdad? Un concepto que suene muy elevado, que suene así por allá, ¿no? Que te haga ver muy iluminado. No, según la Biblia, la verdad es un estilo de vida, una manera de vivir, ¿verdad? Jesucristo no tiene la verdad, no nos vino a decir la verdad, vino a practicar la verdad porque Él es el camino y la verdad y la vida, ¿verdad? Cristo no vino a darnos conceptos filosóficos, manifestó la verdad. ¿Cómo lo hizo? ¿Te acuerdas? Nos amó, dio su vida por nosotros, nos sirvió, fue como un cordero al matadero, ¿verdad? Sin abrir su boca, recibió el castigo de nuestra paz sobre sí mismo. Entonces, ese estilo de vida es el que manifiesta o debe manifestar un hijo de Dios. ¿Te acuerdas en primero de Juan? ¿Verdad? Cada libro de la Biblia nos habla de este tema de mi vida práctica que últimamente por doctrinas equivocadas se ha confundido. Es muy importante. Yo no puedo decir que soy cristiano mientras aborrezco a mi hermano, mientras vivo en envidia, mientras odio. Eso es totalmente antibíblico. Y no puedo decir, yo hice una decisión por Cristo hace 50 años, aunque nunca me paro en la iglesia, pero yo hice esa decisión y soy salvo. Juan está diciendo eso no es cierto. Alguien que es creyente y que es cristiano busca la santidad de Dios, ama al Señor, ama a la iglesia, ama la comunión con la iglesia. Segunda de Pedro, ¿te acuerdas lo que vimos? Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y ha elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, siempre les recordaré estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Necesitamos estar seguros en esto y nosotros somos participantes directos de esta seguridad, ¿verdad? Es necesaria esta seguridad. Yo me ponía a pensar en la iglesia en China. ¿Sabes que millones han creído en China? Hay iglesias vibrantes, llenas de fuego, caminando en el Señor. Y cada persona que va a una iglesia de esas se arriesga a ir a la cárcel, a perderlo todo, a ser torturado e incluso a ser ejecutado. Y si no tuviera esta seguridad de vida eterna, no lo harían. Tú necesitas esta seguridad, yo la necesito, ¿verdad? De eso se trata la vida cristiana, mis hermanos, no de una religión. Y eso es lo que Juan nos está diciendo, ¿verdad? Evidencias de que soy un hijo de Dios, ¿verdad? Y tiene que estar en lo más profundo de mi ser y tiene que surgir desde mi conciencia, porque comienza a decirnos, y aseguramos nuestros corazones
delante de Él. Viendo todas estas cosas, practicando todas estas cosas, veo evidencias de que tengo vida eterna y eso calma mi conciencia. Vamos a estar hablando de eso. Veamos tres conceptos primero en este texto. El primero es asegurar, el segundo es el término delante de Él y el tercero es nuestro corazón. ¿Ok? Asegurar es la palabra griega peizo, que significa convencer, obedecer, persuadir, cobrar confianza, dar crédito, tranquilizar, ¿verdad? Juan menciona 3 veces la palabra corazón. Cuando la Biblia menciona 3 veces una palabra es porque hay algo importante, hay un tema. ¿A qué se refiere con el corazón? Cuando la Biblia habla del corazón, habla del centro de mi ser. Ahí está mi vida emocional, espiritual y mental. Ahí residen mis deseos en mi corazón, mis intenciones, mis pensamientos, mi voluntad, los impulsos que te llevan a tomar las decisiones, la dirección que tomas en tu vida, ¿verdad? Eso estaba en el pensamiento griego. Ahí en el corazón es donde piensas, razonas y tomas decisiones. Para ellos, para los griegos, el estómago eran las emociones, ¿verdad? Los sentimientos. Por eso decían, te amo con mis tripas. Así literalmente lo decían, ¿no? Y nos dice algo muy importante, que en nuestro corazón reside la conciencia. O sea, dicho de otra manera, cuando vemos todas estas cosas que comencé mencionándote, este conjunto de actitudes y conducta obediente manifestado en nuestra vida, entonces sucede algo en mi conciencia. Tengo un corazón sosegado, tengo un corazón tranquilo y confiado delante de Dios. Y eso es imprescindible, como te dije, para una vida plena, llena de gozo y esperanza. Tener este corazón sosegado. No la falsa seguridad de los gnósticos, no la falsa seguridad que a veces tiene la gente que se engaña a sí misma, que no cree en Dios, sino esta seguridad que trae gozo y esperanza. Ahora, es muy importante esto, lo que está diciendo Juan, porque está diciendo, en esto aseguramos nuestros corazones delante de Él. Esta frase delante de Él también es muy importante porque nos habla de la presencia de Dios. ¿Por qué será necesario tener este corazón sosegado y confiado delante de Dios? ¿Por qué también no es bueno que alguien viva inseguro constantemente de su salvación? ¿Verdad? Ahora, analicemos esto. Es cierto que mucha gente no piensa en estar delante de Dios por varias causas. La primera es la más obvia, ¿verdad? El incrédulo o el necio no tiene ni conoce el temor de Dios, ¿verdad? Ignoran a Dios, no tienen una conciencia de quién es Dios. La segunda es que alguien tenga una teología equivocada o muy pobre, ¿verdad? Esta lleva a otros extremos, ¿verdad? Alguien que está centrado en sí mismo, alguien que no entiende quién es el Dios Todopoderoso, entonces viene a la iglesia y trata a Dios como un ídolo. Viene a la iglesia a ver, Señor, vengo para que me des, ¿no? Aquí está mi veladora, aquí están mis oraciones y aquí están mis candados, échale, ¿no? Te estoy sobornando, Dios. Te soborno con mis obras, te soborno con mis ritos, te soborno con mis buenas obras de justicia para que me des lo que yo quiero, ¿verdad? Y eso tampoco eso es tampoco la conciencia de lo que implica estar delante de Dios, no entender delante de quién estás. Está el otro extremo del que te vengo diciendo, ¿verdad? Aquel que está consumido por un temor y una inseguridad, ¿verdad? Entiendes, consciente de la grandeza y el poder de Dios, entiendes su pequeñez, pero por no crecer en la gracia y en el amor de Dios, entonces se sume en esta inseguridad, ¿verdad? Ahora, para esto, recordemos esto. Un creyente necesita crecer en el temor de Dios, desarrollarse y crecer constantemente en esto. Esto es muy importante, ¿verdad? El creyente genuino va creciendo más y más en conocer la palabra, en su comunión con Dios, experimenta su relación con Él, ¿verdad? Cuando pasa tiempo en la escritura, en la oración, en la iglesia, sirviendo, etcétera, y sucede que cada vez le importa más lo que Dios piensa, quién es Dios es. Un creyente que va madurando deja de estar centrado en sí mismo, deja de estar centrado en su necesidad, y comienza a centrarse más en quién es Dios. Deja de ser la persona que llega a la iglesia solamente pensando en todo lo que necesita, en todo, Dios y esto para mí, y comienza a crecer en el Señor de tal manera que deja de ver eso y comienza a darse cuenta quién es Dios, ¿verdad? Entonces su conciencia crece en la certeza de quién es Dios, que Dios está en todo lugar, que no existe un solo momento en el cual Dios no esté viendo su vida, ni siquiera en alta definición, sino yo lo llamo en definición divina, que no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Empieza a pensar lo que dice David en el Salmo 139. Oh Señor,
Has examinado mi corazón. Sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Y dice el versículo 6, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las aguas, sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guía tu mano y me sostendrá tu fuerza. Y entonces te das cuenta de estas cosas. El Hijo de Dios comienza a entender la certeza de que Dios no solo ve sus acciones externas, sino que ve sus pensamientos. Y más profundamente, ¿sabes qué puede ver Dios en ti? Y ni cuenta te has dado. Ve tus actitudes internas, ve tus motivaciones, incluso las que ni siquiera entiendes de ti mismo, ¿no? David, hablando de esto, hablando de la palabra de Dios, dice así, Salmo 19: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca, 1 y 2, la meditación de tu corazón, lo que pienso, lo que siento, sea de tu agrado, Señor, mi roca y mi redentor. Y si te das cuenta, es algo muy importante entender que estar delante de Dios es algo necesario, tener esta conciencia y estar tranquilo. Muchas veces, ¿sabes qué? Se habla de la presencia de Dios. No sé si lo hayas oído y lo oramos, ¿verdad? Y decimos, Señor, ven, que tu presencia se sienta y demás, y que el fuego del Espíritu. Pero ¿sabes una cosa? Algo que también nos hace entender esta presencia de Dios, el temor de Dios, es que la presencia real de un Dios santo y justo, cuando realmente está ahí, delante de hombres pecadores como nosotros, ¿sabes qué es lo primero que produce? Temor, asombro, ¿verdad? Aunque después viene el consuelo del Espíritu y su paz, ¿no? Pero nunca de un hijo de Dios jamás debe desaparecer esta conciencia que estamos delante del sustentador, del que todo lo sostiene. Por ejemplo, en la pesca milagrosa, ¿te acuerdas en Lucas capítulo 5? Pedro lo manda a pescar, va en su nombre, pescan toda la noche y de repente la red ya se rompía y se le abren los ojos a Pedro y dice, wow. ¿Qué le dice al Señor? Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, ¿qué dice ahí? El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aquí llega el consuelo, ¿verdad? Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. O sea, el Señor le consuela, le dice no temas, pero hay un impacto al ver la presencia del Hijo de Dios entre ellos, al punto que los cambia radicalmente. Dejan todo y le siguen. Lo mismo sucede cuando le ven caminar sobre el agua. Lo mismo sucede en otra ocasión cuando el Señor se queda dormido en el cabezal, en la popa del barco. ¿Te acuerdas de esa imagen? Dice que se levanta una tempestad y ellos, siendo pescadores, dicen, ¿sabes qué? Ya nos vamos a morir aquí. Y van con el Señor y le despiertan, Señor, despierta, Señor. ¿Qué no te da cuidado? Y hasta lo regañan. ¿Qué no te da cuidado? Nos estamos ahogando. Y el Señor se levanta, ¿verdad? Y en un instante le dice al mar y al cielo, calla, enmudece. Y mira lo que pasa. Después de estar temiendo morir, todo su temor se cambia de eso a, ay, híjole, estamos en el mismo barco con el creador y sustentador del cielo y la tierra. Ay, nanita, mira, Marcos 4:41. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a los otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Lo mismo ves en Juan, en Apocalipsis 1, cae como muerto. Lo mismo Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, cada uno de ellos que vieron la presencia de Dios. Entonces, entiende eso, esto es parte del temor de Dios. Estamos hablando de estar delante de Dios con una conciencia limpia. El creyente genuino cree en este temor limpio de Dios, crece en él. Al contemplarlo, al contemplar y al entender que Dios es el sustentador, el juez de toda la tierra, que de ningún motivo dará por inocente al culpable. Entiende que Dios aborrece la maldad, aborrece todo lo que es
chismes, contiendas, divisiones, adulterios, fornicaciones, pero ama la verdad en lo íntimo. Y esto lo lleva a amarlo, sí, pero también a respetarlo y a honrarlo, ¿verdad? Y entonces sucede esto, ¿verdad? Alguien puede vivir una vida confiada mientras trabaja en todo lo que ya vimos al principio, ¿verdad? Cómo Dios tiene cuidado de él, pero puede que suceda otra cosa. Puede tú que estés viendo esta santidad de Dios, ¿verdad? Y la empiezas a comparar con tu propia vida. Y alguien puede tener una memoria muy vívida de su vida pecaminosa antes de Cristo. Y de pronto Satanás también trae esos recuerdos de lo que fue. O puede ser que también los pecados actuales, ¿verdad? Las caídas que has caído una y otra vez. La naturaleza pecaminosa que no te deja de molestar. Tus debilidades, tus incapacidades, tus defectos. La acusación de Satanás que no para. Y todo eso puede llegar a que comiences a sufrir, o que alguien comience a sufrir de una constante inseguridad y a sentirse inseguro del amor de Dios y de su salvación, y tener una conciencia que no lo deje en paz, ¿verdad? Para lo cual Juan te dice, ok, estás en esta posición, dice Juan, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. O sea que sí puede llegar el momento en que tengas una conciencia debilitada o enferma. Lo hemos hablado, ¿verdad? ¿Qué es la conciencia? Este dispositivo que Dios pone en nosotros para advertirnos por medio de la culpa, molestarnos, ¿verdad? Para confrontar el pecado o alguna cuestión peligrosa, ¿no? Es como el dolor en tu cuerpo. ¿A cuántos les gusta el dolor? A nadie, pero sabes que si no tuviera, hay gente que tiene la enfermedad del dolor y se puede morir de una infección o se puede morir de un cáncer o de lo que sea porque no tiene dolor. El dolor es algo bueno porque es un mecanismo que te da una advertencia de que algo anda mal en tu cuerpo. ¿Verdad? No es cómodo, a nadie le gusta, pero te ayuda a que no te vayas a morir. ¿Me explico? De la misma manera, la conciencia no es cómoda, pero nos advierte espiritualmente de alguna conducta peligrosa para tu espíritu, ¿verdad? Obviamente la conciencia debe estar sana, en buenas condiciones, porque puede estar enferma o puede estar cauterizada, inutilizada y neutralizada. La conciencia funciona de acuerdo con la información, con las convicciones que gobiernan tu persona, ¿verdad? Tú tienes tus convicciones establecidas, tu conciencia va a caminar en función de esas convicciones que tienes, ¿verdad? Por eso, si la información está equivocada, la conciencia va a funcionar de acuerdo con esa información equivocada. Entonces, necesitas informar tu conciencia con la palabra de Dios, con una buena porción de la Escritura diariamente, para que no suceda lo que dice la Biblia, apoyarte en tu propia prudencia y entonces andar por caminos donde no debes, porque estás escuchando una conciencia equivocada por no estar informada por la Escritura, con la verdad. Si la palabra no está en ti, si no abundas en la palabra, la conciencia comienza a debilitarse o a enfermarse. Y en el peor de los casos, cuando alguien conoce la verdad, la escucha constantemente, pero no le hace caso, está sucediendo algo peor, está encalleciendo la conciencia. Literalmente la conciencia la deja atrofiada y es el lugar más peligroso, es la apostasía. Porque una persona que escucha la verdad y le dice sí, pero no, ¿sabes qué pasa? Pierde la brújula entre lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas, y ya no hay medicina para ella. Pero hay algo muy importante hablando de la conciencia, porque estamos hablando en estos puntos, para que no lo olvides. En primer lugar, una conciencia tranquila delante del Dios Altísimo, ¿verdad? Pero cuando no tienes esta conciencia limpia, tienes que recordar algo. Lo primero que Dios te dio cuando creíste en Jesucristo, cuando recibiste este nuevo nacimiento, ¿sabes qué te regaló? Una conciencia limpia. Eso es lo que tiene un creyente. Una conciencia libre de culpa que tienes que cuidar. Una conciencia que te deja de acusar. Y ese es un regalo maravilloso, ¿verdad? Y al creer, la conciencia juega un papel muy importante, ¿verdad? ¿En qué momento? Cuando creíste, cuando escuchaste el evangelio, te muestra y te molesta la maldad. ¿Cuántos recibieron el evangelio con llanto amargo? Yo recibí el evangelio con un llanto muy amargo, porque el Señor me mostró quién era. Me mostró la realidad de mi vida. En un momento me abrió los ojos y me dijo, no eres la persona que crees que eres, Chuy. Eres malvado, has pecado contra mí, has sido en contra de mí y mereces el pecado, mereces la muerte. Y mi conciencia taladró mi corazón, taladró mi vida. Pero ¿sabes qué? Bendita culpa, bendito dolor, dice la palabra, bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados. Y este llanto de arrepentimiento lo trae esta conciencia, porque te trae a los pies del Salvador. Bendita culpa, bendita conciencia, ¿verdad? Que no te deja como un incrédulo. ¿Cómo anda el incrédulo? Quitado de la pena, directo a su perdición, y no lo sabe hasta que es demasiado tarde. Pero cuando llegas a Cristo, confías en la obra redentora, ¿verdad? Llega el consuelo, porque recibes perdón, eres lavado, eres regenerado, la culpa se detiene, y de haber estado en un tremendo temor y convicción de culpa y miedo y ansiedad, pasas a tener gozo, esperanza, paz y esta certeza que debes cuidar, como ya lo hemos estado viniendo. Dice Hebreos 10: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios, un mediador. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Ese es nuestro sacerdote Jesucristo. Y en este caso puede ser que por pecar tu conciencia se debilite, por no caminar con Cristo, por escuchar voces que no deberías, por no caminar en tus disciplinas espirituales. Y otra vez comienza la culpa a golpearte. Y empiezas a sentir, es que sí me he levantado, pero es que sigo con esta tendencia, sigo cayendo. ¿Qué tal si esta vez Dios me dice, ya me hartaste y hasta aquí llegaste? Señor, ya no quiero estar aquí, no quiero estar haciendo esto, no quiero estar cayendo, pero ya no me siento digno de tu perdón. Aunque nunca has sido digno de su perdón, ¿verdad? Él te hace digno. Pero para esto Juan te dice, si estás teniendo este sentir delante de Dios porque entiendes su grandeza y su poder, y tú has caído o te han pasado estas situaciones y tienes esta culpa, te dice, enfócate. Dios es mayor que tu corazón. Dios es mayor que tu conciencia, porque tu corazón perverso te puede engañar. Satanás te puede poner una buena revolcada con remordimientos y culpas. ¿Pero qué necesitas entonces? Mayor que nuestro corazón es Dios. Necesitas venir a la Escritura. La Escritura es superior y nos dice la verdad y va a informar tu conciencia otra vez. Y entonces la va a sanar. Te puedes arrepentir de verdad, confesar tu pecado, recibir perdón de pecados, recibir consuelo, recuperar la paz y el gozo. ¿Verdad? Dice en Hebreos también, bajo el sistema del antiguo pacto, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Hablando de este culto religioso del Antiguo Testamento. Pero ahora nos dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. En otras palabras, cuando vienes al Señor, cuando dejas de oír esa conciencia que te está moliendo, ¿verdad?, de una manera incorrecta porque has sido salvado por Cristo, recuerdas que la muerte expiatoria de Jesucristo no solo limpia tu conciencia, limpia tu pecado, te capacita para adorar a Dios, y el perdón que Dios te da abarca tus pecados pasados, presentes y futuros, ¿verdad? Por eso la frase es esta: Dios sabe todas las cosas. Dios es omnisciente, no le toma por sorpresa lo que hayas podido haber hecho. Él te amó antes de la fundación del mundo, te escogió a la perfección, ya sabía lo que iba a pasar en tu vida, cada detalle de tu vida. Entonces esto implica, ¿verdad?, que Él conoce tus debilidades, Él conoce tus caídas, Él conoce tus imperfecciones, y aún así ha decidido amarte, limpiarte, recibirte, adoptarte como su hijo. ¿Y sabes qué trae eso a tu vida? Una tremenda seguridad de su amor. Nada me puede arrebatar de su mano. Por más que haya tropezado, me he levantado, me he arrepentido, por más que lo haya ensuciado todo, hoy en Cristo su misericordia es nueva cada mañana. Y si cada vez me arrepiento, confieso y vengo en humildad, Él me recibe como un padre que recibe a su hijo que se porta mal. ¿Qué haces tú con tu hijo cuando se porta mal? Tu hijo de 5, 6, 7 años, de 10 años, ¿qué le dices? ¿Te portaste mal, hijo? Búscate otra casa donde vivir, no te quiero volver a ver en mi vida. ¿Verdad que no haces eso? Lo disciplinas, le das las consecuencias que merecen su desobediencia, pero lo sigues amando como tu hijo. Lo instruyes, lo levantas, lo consuelas, lo restauras. Y eso es lo que nos da una conciencia limpia. Pero la clave está en esto, en que enfoques tu mirada, tu corazón en Dios. Entonces, resumiendo este primer punto, ¿verdad?
En eso sabemos que somos de la verdad. Cuando practicamos esto, cuando practicamos obediencia, recibimos el regalo de una conciencia limpia, sin culpa. Cuando pecamos, podemos venir a la palabra de Dios, y la palabra de Dios una vez más me dice: puedo restaurar mi paz y mi seguridad en Cristo. ¿Te gusta eso? Es precioso, ¿no? Vamos al segundo punto. Una vida obediente nos concede denuedo en la oración, ¿verdad? La vida obediente me regala una conciencia limpia. Qué lindo es viajar con un equipaje tranquilo, no estar cargando con culpas ni cosas, sino vivir libre. Pero número 2, también me concede denuedo en la oración. Dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, ¿verdad? Si nosotros andamos fielmente obedeciendo al Señor, cualquier duda nos va a dejar de molestar. Nuestra conciencia no nos va a acusar. ¿Por qué? Porque tenemos una relación honesta con Dios y su palabra. Pero lo que me gusta es esto, mi hermano. Dice: confianza tenemos para con Dios. ¿A qué te lleva esto? ¿Sabes a qué? A recordarte algo. Lo primero que hace el pecado en tu vida, cualquiera que sea, chiquito, pequeño, grande, ¿verdad? Ya te lo he dicho otras veces, todas las obras de la carne puedes repasarlas, ¿verdad? Adulterios, fornicaciones, celos, iras, chismes, murmuración, envidias, todo este rollo. Lo primero que hace cuando te entregas esas cosas es romper tu comunión con Dios. Ya lo vimos en Primera de Pedro. Dice: porque el que quiere amar su vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Te das cuenta? Lo primero que se rompe cuando pecas es tu comunión con Dios, y Dios no escucha. Es lo que está diciendo aquí. El rostro del Señor está contra ti. Por eso es bien importante lo que vimos anteriormente en cuanto al temor de Dios. Es algo muy serio pecar. No es decir: se me fueron las patas. No, es algo muy serio. Si en verdad has nacido de Dios, tu identidad nada puede cambiarla. Pero al pecar tienes que tratar inmediatamente con tu pecado para no estar en esta situación vulnerable y miserable. Necesitas confesión y arrepentimiento para recuperar lo más pronto posible tu comunión con Dios. ¿Te acuerdas 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, cuando tenemos esta conciencia limpia, ¿sabes qué sucede? Puedes venir confiadamente al Señor. ¿Cuánta gente no está diciendo a otra gente: pues ore por mí usted, pastor? Pues ¿por qué? Mi conciencia no está limpia. Siento que de alguna manera Dios no me escucha a mí. ¿Por qué será? Porque necesitas esta conciencia. Y dice que cuando tienes esta conciencia limpia, tienes confianza. Es la palabra parresía, que es la palabra que significa denuedo, libertad de expresarte. ¿Sabes de qué habla esta palabra? Del privilegio de llegar a alguien de muy alta importancia, ¿verdad? Como Dios, el Altísimo, lleno de poder, autoridad, santidad y justicia, y sentirte libre para estar delante de Él y decirle cualquier cosa, porque sabes que estás delante de un Padre. Si tú vas ahorita a la Casa Blanca, tienes que seguir un protocolo y no puedes decir lo que quieras. Si vas delante de un reina, de un rey, y imagínate delante de Dios. Pero sin embargo, cuando tú tienes esta conciencia correcta, que has tratado con tu pecado, puedes venir a Dios en esta libertad. Muchas veces no tienes esa libertad porque no has tratado con tu pecado. Es muy importante. Sabes que tienes un Padre amoroso y puedes entrar con esta confianza. Y esta vida obediente, si esta conciencia limpia, te produce esta confianza de venir a Dios. Entonces podemos ver lo contrario. Si tú no vives obedientemente, si tú no tienes una conciencia limpia, ¿verdad? Aunque grites y te desgañotes y declares y hagas lo que quieras y declares palabras mágicas, Dios no te escucha, porque necesitas estar bien con Él. Date cuenta cómo todo se trata de una relación honesta y sincera con Dios. No se trata de religión, de ritos, de conjuros, de gritos o declaraciones, ¿verdad? A Dios no se le puede hacer manita de puerco, como dicen en mi pueblo. Somos hijos amados de Él, pero necesitamos una conciencia correcta. Así como un hijo no te puede venir a pedir cosas. Aquí está mi hija. Cada vez que cuando uno empieza y nos abraza y nos da un beso, ¿qué nos vas a pedir, hija? ¿Verdad? Pero es algo importante, ¿verdad? Ahora no va por ahí, ¿verdad? Ahorita vamos a ver de qué se trata.
Dice que cuando tenemos esta conciencia limpia y cuando caminamos en obediencia, podemos acercarnos confiadamente, y dice el versículo 22b, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Otra vez, observa que esto viene de una relación honesta y sincera con Dios. De ahí surgen estas peticiones, porque muchos falsos maestros sacan de contexto estos versículos y enseñan que son como conjuros, ¿verdad? Que con ellos tú puedes obligar a Dios que te dé los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, cuando Dios aborrece esas cosas. Es contradictorio totalmente, ¿verdad? Checa los textos. Dice, primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si permanecéis, Juan 15:7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Juan 14:13-14, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Checa, Jesús no está diciendo, bueno, pues aquí en este momento me convierto en tu genio de la lámpara o en tu Santa Claus. No, checa las condiciones, ¿verdad? ¿Quién recibirá todo lo que pida a Dios? Sin lugar a duda, el que pide, número uno, conforme a su voluntad. Estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, ten por seguro que Dios te lo dará. El que permanece en Cristo, ¿estás permaneciendo en Cristo? La palabra de Dios está morando en ti, puedes acercarte confiadamente. ¿Estás llevando fruto para el reino de los cielos? Dios te va a dar todo lo que necesitas para llevar fruto, para levantar el reino. ¿Estás queriendo glorificar al Padre en el Hijo? Tienes las ventanas de los cielos ya abiertas para ti, ¿verdad? Piensa qué tipo de peticiones van a surgir de un corazón así, mi hermano. Pues es que quiero un coche último modelo y si no me enojo. No quiero enfermarme nunca, nunca, nunca. Y quiero tener, yo quiero ser la neta del planeta. O sea, nada que ver, ¿verdad? Cuando alguien está en esta relación con el Señor, de por sí va a pedir lo que Dios ya desea. Y lo que Dios desea, Dios lo va a cumplir. Dice el versículo 22, porque guardamos sus mandamientos. Ahí está la clave, otra vez. Juan también lo dice a su manera. Y cualquiera cosa que pidiremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué razón? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, checa una línea que es muy delgada aquí. No estamos sobornando a Dios, ya lo mencioné. No se trata de que yo guardo mis mandamientos y llevo una vida obediente y ahora, Señor, te hago deudor, ¿verdad? Ya estoy negociando contigo, Señor. Ya me porté bien, le di a los pobres, ya llevo un año sin tomar, ya serví, ya te hago el favor de venir a la iglesia, Dios. Ya diezmo, aunque esto se roben el dinero, porque mucha gente piensa así, ¿verdad? Ya digo mis oraciones, ya hago mis ritos, ya te traje mis cosas, ahora te toca, Señor, éntrale, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero, me debes. Oh, no está hablando de eso. Tampoco está hablando de un falso legalismo externo, ¿verdad? Que es moverse por ambición egoísta y orgullo, que todos vean lo santo, lo recto que soy, lo justo, yo me merezco el amor de Dios, yo me lo gané y todos ustedes tienen que respetarme, ¿verdad? Nada más alejado de la verdad. ¿Por qué guardamos sus mandamientos? Por esta relación, en respuesta a su amor, porque hemos entendido que su voluntad es buena, perfecta y es agradable, porque le hemos conocido y deseamos, como dice aquí, agradarlo. Hacemos las cosas que le agradan porque lo amamos, porque deseamos su honra, su adoración, no para nosotros, ¿verdad? Es muy importante, amamos su voluntad, la buscamos, confiamos en ella, confiamos en que cuando Dios me dice no, está bien, Señor. Confiamos en cuando Dios nos responde, espero en ti, Señor, tu tiempo perfecto. Confiamos en que cuando recibo algo, no es porque yo hice muy bien, hice también me porté tan bonito que Dios me está premiando. Eso no es bíblico. Simple y sencillamente Dios ya abrió las ventanas de los cielos y nos dio toda bendición espiritual en los lugares celestiales porque quiso hacerlo antes de que hiciéramos algo bueno o malo. Y el mundo incrédulo infundadamente, ¿cómo vive? Desconfiando de Dios, culpándolo de todas sus desgracias. No quiere tener nada que ver con Dios, la voluntad de Dios le choca, pero los creyentes no. Deseamos complacer a nuestro Señor porque le amamos, porque entendemos lo que nos dio, cómo nos enriqueció. Algunos ejemplos, ¿verdad? Si tú pides, Señor, aquí estoy orando a ti. ¿Sabes qué? Honestamente, Señor, siento que la actitud de Caín me quiere dominar y me están cayendo muy mal unos hermanitos
y me siento envidioso y estoy haciendo esto, no tengo el amor por mis hermanos. ¿Podrías ayudarme, Señor? ¿Cuál crees que va a ser la respuesta del Señor ante esa respuesta, ante esa petición? Hijito, por supuesto que sí, ahí te va una porción de mi amor, ¿verdad? Señor, otra petición. Me siento inseguro de tu amor, Señor. Me has salvado, lo sé. Estoy procurando estar lejos de mis pecados, pero pues me siento muy tentado a estas cosas. ¿Podrías darme, por favor, consuelo, seguridad, paz? ¿Podrías fortalecerme? ¿Cuál crees que va a ser la respuesta de Dios ante esa petición? No, estoy muy ocupado. No, ¿verdad? ¿Qué va a decir el Señor? ¿Qué va a decir el Señor? Sí, claro, aquí está. Esto es lo que quieres, ¿verdad? Si le pides, Señor, es que como que abro la Biblia y me duermo, o no le entiendo al pastor, el domingo nomás oigo. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será la respuesta del Señor? ¿Verdad? Si el Señor es un buen padre que sabe dar buenas cosas a sus hijos, ¿verdad? Si le pides, Señor, mis hijos andan lejos de tus caminos, tráelos a ti. ¿Cuál será la respuesta del Señor? En tu tiempo perfecto, el Señor los traerá. Pero si estás pidiendo, Señor, es que mis hijos no son como los de mi vecino y mi hermano, ellos son exitosos, tienen papeles, ya triunfaron. Señor, soy muy infeliz porque mira a mi vecino cómo le va bien y a mí ni me bendices. Señor, no me das la felicidad con esta mujer que ni siquiera estoy casado con ella, no nos importa seguirte, pero no nos va bien, ¿verdad? Todos estos casos, ¿te fijas cómo se van desviando? Y empiezan a buscar las cosas de este mundo y no lo que Dios quiere. Por el contrario, cuando alguien ama su voluntad, empieza a desear lo que Dios desea. Y Dios te va a dar lo que necesitas y te va a capacitar para andar en las buenas obras de que Él propuso de antemano para que andes en ellas. Y vas a recibir estos regalos, bendiciones de disfrutar la vida. Y Dios va a abrir las ventanas de los cielos para ti. De hecho, las tiene abiertas. Lo que pasa es que tú estás esperando coches, casas, sanidades y todo ese tipo de cosas. Las bendiciones de Dios ya están abiertas, con las cuales puedes vivir una vida próspera, plena, feliz. Son cosas espirituales que no se compran con dinero. Dios no nos va a dar para nuestros deseos egoístas, ¿verdad? Para hacerle infiel a Él con este mundo. Dios nos va a dar lo que necesitamos para cumplir su voluntad, porque en ese lugar es donde está nuestro verdadero gozo, paz y felicidad. No le llames bendición a lo que el mundo llama bendición, pero si tú no instruyes tu conciencia, tu corazón con la palabra, nunca lo vas a entender. Hebreos 13, 20 al 21 dice: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacita en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumple en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa oración, podrías hacerla para ti, ¿verdad? Entonces, esa fue la segunda beneficio de vivir una vida obediente. Vas a poder entrar de la manera correcta delante de Dios y vas a recibir las oraciones que le pides porque estás en comunión con Él. Número 3 y última, una vida obediente nos concede una comunión firme y segura con Dios. Dice el versículo 23, y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. 3 elementos que contienen la fe salvadora, que no puedes separarlos: fe, amor y deseo por obedecer. Y en este versículo Juan nos muestra la necesidad de la fe continua. Si bien creíste al principio, cuando hiciste una decisión por Cristo, el Señor te salvó, Dios te manda ahora a continuar creciendo en esa fe. Fe es sinónimo de confianza, ¿verdad? Esto es algo muy importante. Dios te manda a creer y seguir creyendo, perseverar en la fe, en lo que Dios ha prometido y configurar tu vida a esta fe, no configurar tu vida a tu voluntad, a tu manera. Es que eso dice Dios, pero yo pienso otra cosa. Ten cuidado con eso. Es lo que piensa Dios y es lo que dice Dios. Por eso mencionamos la santificación, que es una obra de fe, de que yo estoy configurando mi vida en función a la voluntad de Dios y el Espíritu Santo está obrando en mí para que yo lo pueda producir. ¿Qué es lo contrario de fe? Incredulidad. ¿Sabes qué es la incredulidad? La peor de las desobediencias. ¿Sabes a qué equivale la incredulidad? Afrentar la bondad de Dios, hacer a Dios mentiroso. Es Dios, tú dices, pero no, necesitas convencerme, Dios, porque como que no creo que si dejo ese hábito pecaminoso me vayas a bendecir.
No creo que si me porto bien me va a ir bien. No, yo creo que tú me quieres quitar la diversión de mi vida. No sé, ¿verdad? Entonces, creer en Cristo implica confiar en Cristo, en su nombre, ¿verdad? En todo lo que Él es. Manda. Dios manda a adorarlo, amarlo, honrarlo. Merece ser honrado. Y cuando decides desconfiar de Él, cuando decides no descansar en Él, cuando decides no ser fiel a Él como tu Salvador, como tu amigo, ¿sabes qué? Lo estás desagradando. Lo estás teniendo en poco. Y eso es lo más grave que existe. Mientras que cuando alguien ha sido salvado, crece en su confianza en Él, esa confianza se hace más profunda y fuerte. Por lo tanto, como lo hemos visto a lo largo del capítulo, va a manifestar el amor del Señor. Por eso es lo que dice. El que dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Bueno, esa fe se va a manifestar en sacrificio, servicio, generosidad, perdón, amor, de una manera continua y habitual. El amor y la fe son inseparables, ¿verdad? Nadie puede presumir que tiene fe cuando no manifiesta amor. Eso es falso. Eso es lo que la Biblia dice. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe genuina te va a llevar a ser como Cristo, ¿verdad? Checa cómo creer es un acto de obediencia. También Dios te manda a creer, Dios te manda a que tú tomes esta decisión. Dios, sí confío en ti y en tu palabra, dejo de confiar en mí. Y eso es lo más difícil muchas veces para muchas personas. ¿Sabes por qué? Porque amas tu vida, porque sigues amando tus caminos, porque sigues pensando que ellos te van a dar lo que nunca jamás te han dado ni te darán, solamente lo que Dios te puede dar, una vida plena, ¿verdad? Y cuando tú eres obedecido, tú eres obediente y obedeces a la fe, recibes esta comunión con Dios que te es necesaria. El tener comunión con Dios, mi hermano, no es un privilegio, es una responsabilidad. Es algo que necesitas urgentemente. No puedes vivir una vida lejos de Dios. No puedes vivir una vida cada domingo, nada más vienes y te asomas. Ahí medio le oyes el programa entre semana y sigues viviendo tu propia vida. No, necesitas comunión con Dios. Porque dice el versículo 24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Está cerrando el capítulo con el mismo tema de toda la carta. El que guarda, cuida, custodia, conserva, los valora, procura entenderlos, ponerlos por obra. Este es el que permanece en Dios, ¿verdad? Ya lo viste, lo primero que rompe tu comunión con Dios es tu pecado. Contrario a eso, la obediencia nos permite permanecer en Él. Pero date cuenta que cada concepto del que venimos hablando, esa es la vida eterna, la salvación genuina. El creyente genuino persevera en la palabra, procura la obediencia y entonces permanece en Dios y Dios en él. La conducta obediente, mi hermano, es parte de una fe genuina y es lo que Juan nos enseña en esta carta. No puedes separar tu conducta de tu fe. Tu manera de vivir, tus decisiones, aunque sean las más pequeñas, ¿verdad? Desde lo que vas y compras al mall, la razón por la que trabajas, o las decisiones más grandes, por qué te casas, con quién te casas, eso es lo que habla de tu fe. No si vienes a hacer cantos o si sirves en la iglesia. Lo que habla de tu fe son tus decisiones allá, en tu vida diaria. Y alguien podría decir, no tienes derecho a juzgarme, Chuy, tú no sabes lo que hay en mi corazón. ¿Es cierto? Yo no puedo ver la relación del Espíritu Santo y la obra que Dios está haciendo en tu corazón. No tengo ojos para eso. Pero sí puedo ver la evidencia de ese trabajo del Espíritu Santo en ti. Sí puedo ver esos resultados, todos. Por eso es importante la iglesia local. Por eso es que no te puedes congregar eternamente en línea, porque necesitas venir y rendir cuentas delante de tus hermanos, para que ellos te ayuden y tú les ayudes también. Y podamos ver este resultado de tu fe y tú puedas ver el resultado de mi fe también. El viento sopla de donde quiere, ¿verdad? Dice así Juan 14, 19 al 21. Dentro de poco el mundo ya no me verá, mas ustedes sí me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. Así de sencillo. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Cómo, Señor? ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará y también lo amaré y me manifestaré a él. Y le preguntó Judas, no el Iscariote, ¿por qué estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Por esta razón, Judas, porque el que obedece mi palabra es el que me ama, o el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mi palabra.
por más cantos que haga, por más cosas que diga hacer. Entonces, mi hermano, aprende con honestidad a revisar tu estilo de vida, porque entonces sabrás que el poderoso Espíritu Santo de Dios está obrando en ti, sin lugar a duda. Y finalmente dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea, piensa en eso, mi hermano. Lo menciono casi cada domingo. El Espíritu poderoso que levantó a Jesucristo de los muertos habita en tu corazón y en el mío. El Espíritu que obró en Cristo para actuar poderosamente mientras estuvo, que calmó tempestades, hizo todas estas cosas. El Espíritu que te trajo convicción de pecado y arrepentimiento cuando eras incrédulo. El Espíritu que te insertó en el cuerpo de Cristo, que te capacita con dones, ministerios, operaciones, que te enseña, te lleva a toda verdad. Cuando memorizas, meditas en la palabra. El que intercede por ti cuando tú no sabes qué pedir correctamente, Él pide por ti con gemidos indescriptibles. El que te fortalece para amar, para seguir la voluntad de Dios. Él es el que está en ti y te da esta plena seguridad interna que te hace clamar, Abba, Padre. Ese es el concepto de un hijo que tiene relación con su padre, que tiene intimidad, que tiene confianza y que puede decirle, papá, Padre mío. Ya no solo el Dios Altísimo, sino mi papá, mi Padre. Romanos 8. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. No es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Esa no es una obligación, ese no es el mandato. Porque si ustedes viven conforme a ella, ¿qué dice ahí? Porque si ustedes viven conforme a ella, ¿qué dice? Morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte, ¿quién es el que le da muerte a esos malos hábitos del cuerpo? El Espíritu. Vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes, esta es una realidad. ¿Cuántos creyentes sabemos acá, mis hermanos? Ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice de nuevo al miedo, para que anden temiendo, para que anden dudando del amor de Dios, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Cuando Dios nos dé la oportunidad de ir a Israel, te vas a dar cuenta que los niños que hablan hebreo, así le hablan a su papá, Abba, Abba. Puedes decirle papá al Señor. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu, ¿qué? Que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y con esto cerramos. Tienes el Espíritu de Dios morando en ti, mi hermano. ¿Qué dice tu vida? ¿Qué dice tu conducta? ¿Qué dice tu matrimonio? ¿Qué dice lo que haces? ¿Cómo andas en el temor de Dios? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Tienes dudas de tu salvación? ¿De tu relación con Dios? ¿Qué me dices de todas esas cosas? ¿Quién le gustaría dar un paso de fe el día de hoy y confiar en el amor de Dios, en sus intenciones? Una decisión de obedecer. Muy importante, mi hermano, haz inventario en tu vida, en tus acciones. Si ves pecado en tu corazón, tu conciencia te está reprendiendo, confiésalo, arrepiéntete, resplandece tu comunión con Dios para que tengas plena confianza. ¿No te gustaría tener estos tres beneficios? Una conciencia limpia, libre de culpa, oración sin estorbo y comunión plena con Dios. Comienza el día de hoy, mi hermano, en todo lo que esto significa. Ámalo para obedecerlo, conócelo para amarlo, permanece en Él. Si alguien quiere hacerlo, pues ¿por qué no te pones de pie? Y vamos a orar al Señor. Si hay alguien que no ha hecho una decisión por Cristo en este lugar, también quiero invitarte. Quizá no haya sucedido en alguien. Puedes hacerlo. Puedes levantarte y decirle, Señor, yo en verdad hoy quiero caminar contigo. No te he hecho, Señor, en verdad, porque mi vida no manifiesta nada de estas cosas. O quizá tengas este sentir de inseguridad. Bueno, aquí está la seguridad. El Señor te está diciendo cómo. Te invito a que lo hagas. Te invito a que le oremos a nuestro Rey con fe y confianza, sabiendo que Él nos escucha, que tenemos las peticiones que Él nos ha dado. Si no te has bautizado, este próximo domingo está abierto el bautisterio para que obedezcas, para que hagas lo que tienes que hacer y honres al Señor, porque Él es digno de ser honrado. ¿Lo crees? Y Señor Jesucristo, en esta hermosa, hermosa tarde, venimos a ti, Señor,
rogándote, Padre, por todas estas cosas, Señor. Que podamos tener, Señor, esta conciencia de la necesidad de una vida obediente, Señor. Y como una vida obediente no es como el mundo lo pinta, una vida de falta de libertad y de aburrimiento. Al contrario, Señor, en la obediencia es donde está tu bendición, Padre. Y tu bendición es lo que requiere nuestras vidas, Señor. Cuánto dolor, cuánto desperdicio de tiempo y recursos por andar en nuestra propia prudencia. Dios mío, por favor, abre los ojos de estos tus hijos. Ayúdanos a ver, Señor, que no es normal que vivamos en miseria espiritual, en miseria matrimonial, que no es algo para lo cual tú nos salvaste. No es normal que vivamos ni siquiera en una miseria económica, Señor, y todo es gracias a nuestra falta de fe y de obediencia a las cosas que tú nos mandas. Dios, te pido en este día por tu iglesia Calvary, Señor, que tú la levantes, Señor, que nos hagas verdaderamente un pueblo peculiar, celoso de buenas obras, Señor, que podamos rechazar las obras de Caín, del maligno, Señor, y que podamos vivir en obediencia a ti, Señor, comenzando por nuestras disciplinas más básicas, que dejemos de honrar este mundo y sus mentiras, sus ídolos, que dejemos de honrar a la gente antes que a ti, Señor, antes que tu verdad, Padre, que podamos caminar hacia ti en verdadera obediencia, Señor, porque de ningún modo darás por inocente al culpable, Señor. El día de hoy queremos hacerlo con todo nuestro corazón y rogarte, Señor, haz este cambio en nuestras vidas, porque es delante de ti, Señor, y no es una cuestión de emociones, es una cuestión de decisión y de fe. Dios precioso, te pido que en este día escuches la oración genuina, sincera, honesta de cada persona que está orando. Yo no veo sus corazones, pero tú lo ves, Señor, de aquellos que se pararon con una decisión firme de obedecerte, y no por los 3 primeros lunes, martes y miércoles, sino con una decisión de seguirte con todo su corazón. Padre, escucha tu iglesia, por favor, Señor. Vienes muy pronto, Señor. Vienes muy pronto, y ¿cómo nos hallarás? ¿Hallarás fe en esta tierra, Señor? Dios mío, levanta tu iglesia aquí en Memphis, levanta Calvary, levanta tus siervos, Padre mío, en esta vida obediente, Señor. Señor, yo sé que estas peticiones tú las puedes hacer posibles, Señor, y las quieres hacer posibles. Dios, te entregamos nuestras vidas. Vamos a hacerle un canto a nuestro Señor y nos despedimos. Vamos a hacer el canto de Lo único que quiero. No está en la pantalla, pero la conoces, y dile: lo único que quiero es cuando ves mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor
Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi dar y caminar. Cuando tú regreses, me encuentras haciendo tu voluntad. Y Señor, escucha esta oración y gracias por este tiempo que nos regalaste el día de hoy, Señor. Que tu rostro resplandezca sobre nosotros esta semana para todas estas cosas. Que tomemos en cuenta tu palabra, que no nos entre por un lado y nos salga por el otro, Señor. Que podamos poner por obra lo que nos dices y comprobemos que en verdad tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Y que la seguridad de nuestra salvación, de nuestra identidad, Señor, nos guíe, nos acompañe toda esta semana para poderte, Señor, confesar delante de los hombres en cualquier situación. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por haber venido.